Buenas tardes, jóvenes. Vamos a realizar el ejercicio número 6 del tema número 3 referido a centros de gravedad. Hallar las coordenadas del centro de gravedad de la placa mostrada en la figura, referidas al sistema XY. Podemos observar que esta placa se puede subdividir en tres figuras geométricas, siendo la primera un cuadrado, la segunda un rectángulo y la tercera también. Entonces, para diferenciar nuestras figuras, vamos a enumerarlas. La primera se va a llamar figura número 1, la segunda se va a llamar figura número 2 y la tercera se va a llamar número 3. Ahora, lo que vamos a hacer es comenzar con nuestra resolución observando las fórmulas para calcular las coordenadas del centro de gravedad. En cada una de ellas podemos observar que se utiliza el área de cada una de las figuras geométricas y también las coordenadas del centro de gravedad de cada una de ellas de manera independiente. Para organizar nuestra resolución vamos a utilizar la misma fórmula para el cálculo del área, que es igual a la base por la altura, siendo esta la fórmula del cálculo del área en figuras rectangulares. Esto habíamos avanzado ya en el tema número 1. Entonces, en la figura número 1 vamos a calcular el área y si ustedes observan, la figura número 1 es un cuadrado. Pero en lugar de utilizar lado al cuadrado, vamos a utilizar la misma fórmula. Así no nos complicamos. Entonces tenemos que el área 1 va a ser igual a la base, que en este caso es 2, por la altura, que también es 2, y esto es igual a 4. Una vez calculada el área de la figura número 1, vamos a calcular las coordenadas del centro de gravedad. Y vamos a empezar estableciendo que el centro de gravedad de un cuadrado está justo a la mitad de la figura. Ese es el gráfico del centro de gravedad. Vamos a empezar calculando la coordenada en X de ese centro de gravedad, considerando que el sistema XY graficado está a la mitad de la distancia en X de la base de este rectángulo. Entonces, si está justo a la mitad, tenemos 4 unidades, 1, 2, 3 y 4. Como esta figura tiene 2 de la base, entonces tendríamos 4 más 1, que sería 5. También hay que identificar el hecho de que está sobre el eje de las X negativas. Entonces, la coordenada en X sería menos 5. Vamos a identificar ahora la coordenada en Y. La coordenada en Y podríamos decir que es igual a 0 porque está justo sobre el eje X. No avanza ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces directamente vamos a notar que Y sub 1 es igual a 0. Vamos a continuar con la figura número 2. Vamos a hacer el mismo cálculo para la figura 2. Es decir, vamos a empezar con el área. El área de la figura 2 va a ser igual a, utilizando la misma formulita de base y altura, tendríamos la base, que es 8, ya que esta distancia es la misma que esta, entonces tendríamos la base 8 por la altura, que sería 10. Esto es igual a 80. 8 por 10 igual 80. Una vez calculada el área, vamos a hacer el mismo trabajo de encontrar las coordenadas del centro de gravedad de la figura número 2. Para empezar, vamos a graficar ese centro de gravedad. Vamos a decir que tiene que estar justo a la mitad de la figura geométrica. Si este lado es 8, entonces está justo a la mitad. Si esta altura es 10, vamos a observar que tenemos de aquí a aquí 5, que sería justo la mitad,
Entonces ahí está nuestra gráfica del centro de gravedad de esta figura geométrica en particular. Entonces vamos a empezar con X y le vamos a llamar X sub 2. X sub 2 podríamos decir que es igual a 0 porque está justo sobre el eje Y. Entonces, como no está avanzando ni a la izquierda ni a la derecha, entonces directamente vamos a decir que X sub 2 es igual a 0. Vamos a hacer ahora el cálculo de Y sub 2. Y sub 2 podemos calcular a partir de este origen, que sería la coordenada 0, hasta la mitad, que en este caso sería. A partir de aquí, sabemos que de aquí hasta aquí es 10, pero observamos que esta base no está justamente en el eje X. Entonces vamos a contar, observando. Aquí la distancia de aquí a aquí es 5, pero nuestro eje X está una unidad más arriba. Entonces, si nosotros contamos los cuadraditos hasta aquí, tendríamos 1, 2, 3 y 4. Que nos daría lo mismo restar 5, que es la mitad de la altura de este rectángulo, menos 1, que es la posición del eje X. Por tanto, ponemos para Y2 igual a 4. Seguimos con la figura número 3 y hacemos exactamente el mismo cálculo. Empezamos con el área. Considerando que es un rectángulo, utilizamos la misma fórmula. La base de ese rectángulo es 8, entonces anotamos 8 por la altura, que nos indican que es igual a 5. Entonces 8 por 5 es igual a 40. Una vez calculada el área, vamos a graficar el centro de gravedad de esa figura geométrica, justo a la mitad de esa figura, tanto en la distancia de la base como de la altura. Entonces vamos a identificar X para empezar. De esta figura geométrica observamos que a partir de aquí está nuestro 0 en X, hasta aquí sería 4 por la mitad de la base de este segundo rectángulo. Vamos a calcular la coordenada en X, identificando que de el origen hasta el borde del rectángulo 2 tenemos 4 unidades porque está justo a la mitad. Entonces, también aquí tenemos justo a la mitad de 8, que sería 4. Entonces tendríamos 4 más 4 sería 8 para el eje X. Entonces anotamos 8. El cálculo de Y lo vamos a realizar de manera similar, considerando que este centro de gravedad está justo a la mitad de la altura. Entonces sabemos que de la base del rectángulo hasta la mitad sería la mitad de 5, o sea 2,5. Pero también sabemos que el eje X está desplazado en una unidad. Entonces tendríamos 2,5 menos 1. O lo que es lo mismo decir que a partir de este 1 hasta llegar a 2,5 nos faltaría 1,5. Como ustedes prefieran ver. Entonces, la coordenada Y va a ser 1,5. Una vez calculadas las áreas y los centros de gravedad de cada una de las figuras geométricas, procedemos al cálculo del centro de gravedad general. Es decir, vamos a reemplazar en estas fórmulas que habíamos visto desde un principio. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es anotar que vamos a calcular la coordenada en X del centro de gravedad. Vamos a poner una línea de fracción y comenzamos con el cálculo. Según nuestra fórmula, observamos que tenemos acá el área por la coordenada en X de la figura número 1. Entonces, directamente vamos a decir que el área 1 es igual a 4 por X, que en este caso sería menos 5.
Como es un valor negativo, nos conviene trabajar con paréntesis. Entonces tendríamos menos 5 más, según la fórmula, el área 2 por x2. El área 2 para nosotros es 80. Entonces anotamos 80 por x2, que en este caso sería 0. Más, según la fórmula, área 3 por x3. Entonces aquí observamos que el área 3 es 40 y x3 es 8. Entonces tendríamos más 40 por 8. De manera similar, vamos a reemplazar los datos en el denominador de esta fórmula, donde indican que tenemos que sumar las áreas de las tres figuras geométricas. Entonces vamos a anotar, decimos el área 1 es 4, más el área 2 que es 80, más el área 3 que es 40. Y con eso ya estaría reemplazada la fórmula. Procedemos a realizar el cálculo. Decimos que tenemos aquí una línea de fracción principal, entonces anotamos esa línea de fracción. Arriba en el numerador tenemos el producto 4 por menos 5, podemos anotar tal como está, más 80 por 0, más 40 por 8. Seguimos abajo, en el denominador tenemos 4 más 80 más 40. Ponemos igual y nos sale una fracción. Generalmente en los valores de física no dejamos en fracciones, sino que calculamos el resultado en decimales. Apretamos ese botón y tenemos el resultado 2,42. Considerando que el siguiente término o la siguiente cifra es 9. Este 9 redondea al 1 aumentando 1, es decir, 2,42. Y eso es lo que vamos a anotar. La coordenada en X total general es igual a 2,42. Para el cálculo de Y de manera similar vamos a anotar como fracción. En el numerador de esa fracción, reemplazando la fórmula, tenemos el producto del área 1, sabemos que el área 1 es 4, por Y1, que sería 0, más el área 2, que sabemos que es 80, por Y2, que sería 4, más el área 3, que sería 40, por Y3, que sería 1,5. En el denominador vamos a anotar, de acuerdo a la formulita, tenemos la suma de las áreas, de manera similar a la fórmula de X sub G. Sabemos que el área 1 es 4, más el área 2 que es 80, más el área 3 que es 40. Anotamos la línea de fracción principal. Arriba en el numerador tendríamos 4 por 0 más 80 por 4 más 40 por 1,5. En el denominador, la suma de áreas, 4 más 80 más 40. Igual, y nuevamente convertimos de fracción a número decimal y nos sale 3,06. Tendríamos que la coordenada en Y del centro de gravedad general es 3,06. De esa manera, nosotros hemos logrado calcular las coordenadas del centro de gravedad. Puesto que el cálculo de XG y YG lo que nos muestra son las coordenadas de un punto, vamos a dejar como resultado el punto, es decir, C punto G, que quiere decir centro de gravedad, y ustedes saben que en primer lugar se anota X. Entonces tendríamos 2,42 punto y coma, y en Y tenemos el valor 3,06. Ese sería nuestro resultado final. Podemos graficar nuestro resultado.
Entonces vamos a empezar con X. En el eje X nosotros podemos graficar 2,43. Si observamos hasta ahí sería 2. 2,42 sería más o menos a la mitad. Seguramente ustedes en sus cuadernos pueden hacer gráficos mucho más precisos. Entonces a partir de ahí ya estaría nuestra coordenada en X y vamos a continuar con Y, 3,06. Entonces aquí sería 1, 2 y 3. Donde se intersectan esas dos líneas segmentadas está nuestro centro de gravedad general de la figura. Entonces graficamos nuestro punto, seguramente ustedes lo harían con mucho más precisión. Ahora, si ustedes le dan un vistazo general de este resultado, tenemos que está un poco más acercado hacia la derecha, porque hacia la derecha están las figuras más grandes. Y además, podíamos asumir que el centro de gravedad iba a estar dentro de la figura 2, justamente porque es la figura más grande. Entonces, había más probabilidades que el centro de gravedad se encuentre cerca de esa figura. Gracias por su atención. Espero que les sirva.